Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. Nosotros hablamos mucho de la seguridad de la salvación, porque nosotros los bautistas no creemos que la salvación se pierde. Porque la salvación no nos la ganamos ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Jesús. Él nos encontró a nosotros en medio de delitos y pecados y en medio de una esclavitud a la que muchos estábamos atados en diferentes cosas en el mundo que nos hemos criado. Entonces Él comenzó la obra con nosotros y la palabra dice no solo que Él la comenzó, sino que también dice que Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. ¿Qué pasa con eso, amado? Que no es porque tú quieras o yo quiera o no quiera, es porque Él va a hacer esa obra en nosotros si verdaderamente hemos aceptado a Cristo como Salvador. Nosotros, por más que quisiéramos ganarnos el cielo, amado, no podemos. Por eso Dios se cansó de sacrificio de carnero. Ustedes saben que todos los años el pueblo de Israel tenía que venir a celebrar las fiestas judaicas y se celebraban también dándole gracias al Señor por todo, pero también por el cordero, por aquel que lo presentaban una vez al año. ¿Para qué? Para remisión de pecado del pueblo. Primero el sacerdote tenía que pasar por muchos rituales de santidad. Pues la palabra dice que Dios se cansó de eso, amado. Que todos los años, ¿por qué? Porque las personas volvían a lo mismo. Y Él quiso hacer uno y lo profetizó desde Génesis. Hasta hoy Dios ha estado hablando de lo que se llama que seamos justificados por fe. Entonces yo lo titulo este sermón esta mañana: la relación que existe entre la fe, la gracia y la certeza. Y si van conmigo al capítulo 4 del libro de Romanos y nos ponemos de pie, y vamos a estar leyendo del versículo 16 al 21. Comenzando en el versículo 16, dice así la palabra del Señor: por tanto, es por fe para que sea, ¿por qué dice ahí? Por gracia, a fin de que la promesa sea firme. O sea, ya esta promesa que está enviando Dios va a ser firme. En ella no hay que hacer cambios. Para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si nosotros, amados, creemos en la promesa que Dios le hizo a Abraham, y estamos hablando en el capítulo 12 de Génesis, que Dios le habla a Abraham para que salga de su descendencia y de su parentela hacia una tierra que la conocimos más adelante como la tierra prometida, que Dios ha querido volver a introducir a su, como dice, a lo más lindo de su creación, la niña de sus ojos, que somos nosotros los humanos, para introducirnos a nosotros a esa tierra prometida, que en el principio de la creación se conoció como como Edén. Dios lo tuvo que hacer a través de su propia persona, enviando a su Hijo Jesucristo. Aquí, en estos versículos que acabamos de leer, en el capítulo 4 de Romanos, vemos cómo el apóstol Pablo comienza
parafraseando lo que Dios ya le había dicho. ¿A quién? A Abraham. Que en él, como dice, que a través de él, lo dice en el versículo 13 de este mismo capítulo, nosotros heredaríamos esa tierra que fluye leche y miel. Nosotros heredaríamos el mundo que Dios creó, pero por causa del pecado, el hombre fue separado no solo de la relación con Dios, sino de todas las bendiciones que pudiéramos haber obtenido si no hubiera habido pecado. Pero por causa del pecado fue que llegó la transgresión al mundo. Entonces, amado, nosotros, así como Abraham, dice en el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, que a través de la fe, porque Abraham le creyó a Dios, eso lo hizo justo para heredar, no solo él, dice también, sino que él y su descendencia. Nosotros todos aquí, todos somos descendientes de Abraham. Los judíos todos son descendientes de Abraham, pero miren qué tremendo, amado. Para que no sea por obra, o sea, que para que no sea por ningún esfuerzo que ninguno de nosotros podamos hacer para merecernos la gracia, el perdón y la salvación que Dios nos ha dado, ningún recurso humano sirvió. El hombre humanamente trató de arreglarlo. ¿Utilizando a quién? Utilizando a Agar. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Pero cuando no se podía, nos está ilustrando la palabra de ahí, ya Abraham haciendo de 100 años, Sara de 90, estéril, para que algo así pudiera suceder, ¿qué tenía que suceder? Un milagro. Entonces, para que ocurriera ese milagro, Abraham tuvo que creerle a Dios y fue probado en todo. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? No solo le dio la promesa que fue a Isaac, sino que le dijo Dios a Abraham, quiero que tú me ofrezcas a tu hijo. I want you to offer your son. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yo a veces me quiero imaginar qué sucedió en ese momento en la mente de Abraham. Que Dios le está pidiendo lo que él le estaba dando como promesa, que a través de él, su descendencia sería como ¿qué? Como la estrella del cielo y como la arena de la mar. Ahora está pidiendo a Dios, para que ustedes vean, Dios no podía hacer nada con los recursos humanos. El hijo de Agar no podía ser heredero con el legítimo hijo, con Isaac. ¿Por qué? Porque él era el hijo de la promesa. Entonces, muchas personas a veces tienen conflicto, a veces tratando de dividir a Agar y a Ismael y a Isaac, porque los dos son hijos ¿de quién? De Abraham. Uno de la promesa y el otro de la esclava. Nosotros en un tiempo atrás éramos hijos ¿de qué? De la esclavitud. Éramos hijos de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Entonces, nada superficial de lo que se hace en este mundo religiosamente, que hacen muchas religiones para ganarse el favor de Dios, eso no cuenta como nada delante de los ojos de Dios, porque no es con nuestros esfuerzos humanos, sino es por la gracia y la misericordia de Dios y de parte de nosotros tener la fe para haber recibido esa enseñanza y haber creído en ella de la que acabamos de leer ahí en el capítulo. Entonces también nos dice que este fue como dice, Isaac fue la promesa de Abraham. Entonces también nos dice en primera, y nosotros
y los descendientes heredarán el mundo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, todo es de Dios. Todo, si tú eres hijo de Dios, dice que Dios nos ha hecho ¿qué? Herederos y coherederos. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. O sea, nosotros ahora tenemos acceso a todo, a esa tierra que Dios le había hablado ya desde antes que saliera de Ur de los Caldeos a Abraham, que le iba a llevar una tierra donde fluye leche y miel. Ahí es donde Dios nos ha llevado a cada uno de nosotros. Dios nos ha introducido a través de la sangre de Cristo a una tierra prometida. ¿Qué sucedió como tipología cuando ya en las últimas plagas, para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel? Lo último que Dios hizo fue ¿qué? Mandar una mortandad. ¿Y a qué casas de esa mortandad, fueran judíos o fueran egipcios? ¿Saben qué? Que a egipcios, hubieron egipcios que no todos los hijos de los egipcios murieron. Había muchos egipcios, si usted estudia la historia, que eran simpatizantes con la ley hebraica. Entonces dice que el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y las casas que estaban, los dintel, los postes de la entrada, ¿con qué? Con la sangre ¿de quién? Del cordero. ¿Fue por algo que alguno de ellos hizo? ¿Mereció eso? Para que el ángel de la muerte no tocara. Amado, es igual para nosotros. Nosotros que estamos marcados con la sangre del cordero, no hay diablo que nos puede robar esta salvación. Amados, cuando ustedes pregunten, ¿tú eres salvo? Contesten con certeza. Entonces, amado, nosotros estamos aquí por gracia de Dios, no por nada que tú y yo podamos hacer. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para afirmar, asegurar y garantizar la promesa que nosotros somos los que hemos heredado? Gracias. Ay, el Señor bendiga el idioma. ¿Qué es lo que nos ha hecho heredar esta fe? La gracia. ¿Por qué? Porque viene por gracia. El que tú le hayas creído a Dios, Dios fue por gracia. No porque, mira, amado, nosotros hemos sido más que bendecidos de cómo nosotros, tantas personas que hemos conocido, que han perdido la vida en este mundo, en asalto, en tantas diferentes cosas horrendas que uno oye en las noticias, y que tú y yo, en medio de la sociedad en la que estamos viviendo, Dios nos haya permitido estar en esta nación hoy. Yo no sé si tú le diste gracias a Dios. Oye, Señor, gracias por estar aquí en los Estados Unidos. Porque a lo mejor pudieras haber nacido en uno de estos países foráneos que para comer andan buscando en basureros. Y nosotros nos quejamos de la calor. Pastor, el aire no se sintió en la iglesia hoy. Estaba muy fría porque está el otro lado también. No puede tener uno nada, todo el mundo contento en la iglesia. A algunos le da frío y a otros le da calor. Porque unos tienen menopausia, los otros tienen andropausia. No sabemos entonces a quién complacer. Pero Dios sí supo a quién complacer. Él no miró tu pecado ni miró mi pecado, sino te presentó algo y tú lo aceptaste. ¿Verdad que ustedes de los que están aquí, que han aceptado? If you are here and you have accepted Christ as your Lord and Savior, is anybody put a gun into your head?
Algunos de ustedes que están aquí, que han aceptado a Cristo, ¿alguien le puso alguna vez alguna pistola para que usted aceptara a Cristo? Pero ¿saben qué? Lo han hecho con jóvenes para que renieguen a Dios. Ahí en el versículo 13 que leí ahorita, vuelvo y lo repito, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Te lo está diciendo ahí. Lo que te justificó a mí, lo que nos hizo justos fue la fe de que nosotros creímos en Cristo. No dice ahí, no fue hecha por medio de la ley. O sea, aquella acta de decretos que nosotros tenía el pueblo judío, de mandamientos que tenían que cumplir, ya eso pasó de moda. Usted me dice, pastor, usted está diciendo una herejía. No, amado, lo que yo te estoy diciendo es que lo que se hacía por obra para ganar el perdón de Dios una vez al año, Cristo ya lo abolió. Lo dijo una vez y para siempre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la seguridad que tú y yo tenemos, amado, de que nuestra salvación, de que nosotros somos salvos, de que no hay nada ni nadie que nos pueda robar la salvación. Ahora miren la parte que viene a través de esa justicia de la fe. Vayan conmigo a Romanos 4, ahí mismo, pero muévanse hacia atrás y el versículo 5 dice: mas al que no obra, oigan bien esto, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te es contado por justicia? Dice que no es por obra, sino porque tú que creíste, sino al que dice ahí, al que cree. ¿Tú crees que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario? Ahora viene la segunda pregunta, ahora no van a contestar todo. ¿Y te has bautizado? Déjeme decirle algo, el bautismo de la Iglesia Católica no cuenta. Si usted está aquí y usted el único bautismo que ha conocido, el de la Iglesia Católica, ese bautismo no cuenta. Porque el bautismo es simplemente un simbolismo de que usted va abajo de las aguas bautismales a enterrar el viejo hombre, el viejo yo. Eso de que me rociaron a mí cuando yo tenía 5 o 6 meses, que no me acuerdo de ello, a lo mejor todos los tíos míos se emborracharon porque es lo que hacen en Puerto Rico. Bautizan a un niño de meses y después todo el mundo está borracho y comiendo, y el menos que sabe lo que pasó en el party fue el pobre bebé que lo que bautizaron. Así es. Así es que se celebran los bautismos en Puerto Rico. Entonces ese bautismo no cuenta. Después que tú conociste el pecado, que tú aceptaste a Cristo como Rey, Señor y Salvador de tu vida. Mira, amado, yo estando en el Señor, y aquí 2 o 3 personas lo secundaron también, yo me he bautizado como 4 veces. Porque he estado en picnic, han habido pastores que han venido. ¿Y quién más se quiere bautizar? Y le han dicho a algunos, pues, ¿te quiere bautizar de nuevo? Ahí me han bautizado como 4 veces. Porque eso yo no tengo problema. Yo lo que le quiero dejar saber al Señor, eso, pero ustedes saben que nosotros en iglesia que mi esposa y yo hemos pertenecido en el pasado, que daban clases para bautizar. A veces cogían un mes de clase y el día del bautismo no llegaban y se desaparecían de la iglesia. ¿Cómo el diablo usa hasta el bautismo como piedra de tropiezo para que la gente, y la gente dice, no, es que yo todavía no estoy listo? Me han contestado a mí. No, es que yo no me siento, ¿sabes qué? Nunca te vas a sentir en santidad como la que tú quisieras tener para bautizarte. Jamás. El mismo apóstol Pablo decía que él era el pecador número 1, que tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Entonces nosotros, amados, y esto yo no lo digo como haciendo un énfasis para que vayan y pequen. Nosotros vamos a pecar hasta el día que sea que el Señor nos venga a buscar o tomemos el último aliento de aire. Si alguien te dejó eso de que sin pecado nadie verá a Dios, eso es para la gente que no han sido lavados
Porque el pecado que hay en mí ya Dios no lo ve, porque Él no me ve a mí, Él ve la sangre del cordero que hay en mí. Because the sin that is in me, that's not what the Lord He sees. He sees the blood of Jesus that covers me. And that's the reason I'm saved. I'm saved forever. No hay diablo que me pueda robar. Ah, pero pastor, y si se van por ahí, y así me han contestado algunos, y si caen en adulterio, en alguna fornicación, hay dos cosas que han sucedido, dos cosas aquí, para los que me tiran este ejemplo. Número uno, a lo mejor no era salvo. Eso lo sabe Dios y la persona. Eso no lo sé yo. Número dos, también puede ser que Dios lo haya permitido, pero yo tampoco quiero estar en los pantalones de Él. Porque el fuego que va a coger, porque todo, y hablaba yo con quién era, con Dianca era esta mañana, que todo lo que comienza, o contigo era, que todo lo que comienza en división, las iglesias que yo he conocido, amado, que han comenzado en división, que alguien vino con alguna influencia a tratar de dividir la iglesia, ¿saben que ninguna de ellas existe? Porque todo lo que comienza mal no es de Dios, y lo que no es de Dios, Dios no lo va a bendecir. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te está bendiciendo a ti y los demás ven que tú eres una persona bendecida, es porque tú eres un bendecido de Dios. No porque tú seas más bonito que yo. If you living a blessed life and God is blessing you, it's because you are a blessed one. You are His child. Not because you're more pretty than me or more good looking than me. You might be more looking than me. Eso es bro. Sí, para aquellos que se me duermen tengo que tirar un chistecito para despertarlo. Entonces, amado, Dios lo que está esperando es que nosotros descansemos en ese amor hacia Él. Ahora, mi pregunta es, en esa relación que tú has aceptado, de que tú aceptaste a Cristo como Salvador, ¿qué amor tú sientes hacia Jesús? Pongan eso en un lado de la balanza. ¿Cuánto tú amas a Jesús? Entonces pon en este lado en la alabanza todas las demás cosas. Tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu casa, todas tus pertenencias materiales, aún tu salud. Y acá pongas a Jesús. ¿Cuáles tienen más peso? ¿Qué hay en ti que a lo mejor la balanza te está dando no para el lado que debería ser? ¿Qué tú estás cargando en esta mañana que tú no te sientes gozoso ni gozosa? Ni aún hoy siendo Día de las Madres, que tú sientas dolor en ti, que tú sientas coraje, que tú sientas frustración, que tú sientas ira, odio, cualquiera que sea el sentimiento, que sea contrario a la paz, al gozo, a la felicidad, al amor, a la mansedumbre, a la templanza que nosotros debería haber, porque somos hijos de Jesús. Entonces, porque es de la manera que debemos actuar, amado. En la seguridad de la salvación no nos da una licencia a nosotros para pecar. El amor que yo siento hacia Cristo me da mi poder para rechazar aquello que a Él no le agrada. No para ser más salvo, sino para demostrarle a Él cuánto yo lo amo. Ahí es donde está la seguridad de la salvación. Entonces eso es lo que está buscando Dios, amado. De que nosotros entendamos claramente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No fue cualquier cosa. El que tú llegues a una iglesia, el que tú te levantes, amado, ahora te quiero tocar a lo mejor en lo sentimental tuyo. El que tú te levantes en la mañana un domingo y te prepares para llegar a una iglesia, no sé qué actitud había en ti,
¿O con qué corazón tú hiciste eso? ¿Es algo que ha sido influenciado en ti desde tu niñez? ¿Es algo que te lo enseñaron tus padres? ¿Es algo que a lo mejor aprendiste en un catequismo? ¿Te habló alguien? ¿Te habló algún familiar tuyo? ¿O tú lo haces porque tú amas a aquel que te dio vida eterna? No pasajera, porque el problema que tenemos los seres humanos, nosotros creemos que se acabó la vida en este mundo y que ya todo terminó. Nadie quiere irse del mundo. Y yo sé por qué, porque amamos nuestros seres familiares. Pero la vida no culmina aquí, amados. La vida verdaderamente comienza. Es cuando partimos de aquí. Porque ya entramos a una vida que ya no tiene fin, que o sea, ya no hay, donde la muerte no tiene poder sobre ella. Que es lo que ha hecho, fue parte de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Fue que destruir el aguijón de ¿qué? De la muerte. Nos dio vida en abundancia, nos dio vida eterna. Entonces yo te exhorto en esta mañana, especialmente a las madres. Si tu mamá no está aquí hoy y a lo mejor tú la eches de menos, a lo mejor te acuerdes yo siempre, lo mejor que uno puede acordarse cuando uno se está acordándose de familiares que han partido es aquellas cosas bonitas, lindas, aquellos momentos bellos, aquellos momentos agradables que pasamos con ellos, son los que nosotros deberemos siempre acordarnos de esos tiempos. Por eso, si tú tienes a tu mamá viva hoy, no le niegue una flor. No le niegue una palabra de amor. Llama a tu mamá donde quiera que se encuentre. Y darle gracias al Señor. Muchos de nosotros se ha partido nuestra madre. Entonces yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Porque no hay mejor madre y padre que el que tenemos en el cielo. Y por esa gracia y esa misericordia que Dios ha tenido, amado, vamos a serle fiel a Él. Que nuestra santidad y nuestra justicia no sea por obra, sino porque le amamos. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Señor, a veces tendemos a desviarnos, Señor, a enfriarnos. Tendencias carnales, oh Dios, que nos vienen a todos, Señor, porque no hemos llegado, Señor. Y en esta mañana estamos clamando al poder que viene a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú completes la obra en cada uno de nosotros, Dios. Sabemos que ninguno de los que estamos acá hemos llegado, Señor, pero ya tú llegaste por nosotros. Ya tú nos abriste y nos trazaste el camino, Señor. Ayúdanos ahora a través de tu Espíritu Santo a que podamos seguir teniendo la mirada siempre en ti, mi Dios, para que nuestra fe y nuestra justicia estén solamente en ti, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos gracias. Este ha sido el programa Palabras de Vida de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús.
Nos vemos el próximo domingo.